bueno, Jonathan. Chicos, espero que estén muy bien. Les cuento que hoy día ya vamos a ir dando eh, término a la unidad, o por lo menos, chicos, esta va a ser la penúltima clase de Roma, ¿ya? Eh, Pretendo hacer, chicos, una última clase la próxima semana en donde vamos a ver las diferencias y semejanzas entre los griegos y los romanos, ¿cierto? Porque los griegos fue nuestra segunda unidad y los romanos la tercera unidad, ¿ya? Yo me imagino que tienen que haber revisado su libro de historia y en el libro de historia van saliendo cosas de Roma y de Grecia inmediatamente, ¿cierto? Van mezclándolos. Eh, pero, chicos, es mucho mejor el que vean los ámbitos de cada una de estas civilizaciones por separado, ¿ya? Así es más fácil de entender y de comprender, chicos, ¿ya? Ahora, hoy día nos correspondería lo último de Roma, que sería el derecho romano, ¿ya? Entonces, el título que van a colocar en su cuaderno va a ser Derecho Romano, la justicia en la antigua Roma. La fecha también la colocan en su cuaderno. La fecha de hoy es jueves 8 de octubre o del 10 del 2020. Ya, el objetivo es reconocer aspectos de la vida cotidiana de la civilización romana. ¿Estamos listos, pequeños? Ya les dije que estoy intentando ver el tema de grabar, ¿ya? Si es que resulta bien la grabación, se las voy a enviar. Cristian, ¿estamos listos? Ya. Jonathan, ¿estamos listos? Catalina, ¿estamos listos? Que si estamos listos para poder empezar con el título y la fecha. Ah, ya, súper. Ay, se unió el Franco. ¿Quién más se unió? No hay nadie más. Ya, chiquillos, vamos a empezar entonces. Cuando nosotros hablamos del derecho, vamos a estar pensando inmediatamente abogados, leyes y cosas por el estilo, ¿cierto? Cristian, abre tu audio, o sea, tu micrófono, Cristian. Abre el micrófono, Cristian. Ya, Cristian, ¿qué crees tú que es el derecho? Lo que podemos hacer. Ya. ¿Qué más se te ocurre? ¿Qué podrá ser el derecho cuando hablan del derecho, por ejemplo, en la tele? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué más se te ocurre, Cristian? Las leyes, muy bien. Ya, Cristian, gracias. Puedes cerrar nomás el micrófono. Oye, y Jonathan, abre tu micrófono, por favor. Jonathan. Jonathan, abre el micrófono. ¿Puedes? Le pones abajo, mira, en la parte abajito de la imagen del PPT que yo te estoy mostrando, el PowerPoint, abajo hay un microfonito que debe estar tachado. Tú lo aprietas y vas a poder hablar. ¿Lo pudiste encontrar, Jonathan?
Ya. Vamos a esperar a ver si el Jonathan lo logra solucionar. Mientras tanto, el Jonathan había puesto en el chat que el derecho podían ser órdenes o leyes sagradas, ¿cierto? También andaba muy cerca, igual que el Cristian. ¿Alguien más tiene otra idea de derecho? ¿Qué será el derecho? ¿Qué será el derecho? Si quiere puede habilitar el audio. Cata, dime. Si usted quiere puede hablarme. ¿Te escucha? Jonathan, sí, te escucho fuerte y claro, dale. ¿Qué sería el derecho? ¿Qué crees tú que es? Son leyes o órdenes. Muy bien, Jonathan. Vamos súper bien por ahí. Perfecto, Jonathan. Cierra nomás el micrófono. Lo voy a silenciar. Sí, corazón, siléncialo. Chicos, vamos a ver lo que dijeron ustedes mismos. El derecho, chicos, tiene toda la razón. Tiene mucha relación, pequeños, a las leyes, las normas y cómo ir avanzando a través de estas leyes, estas normas que se dan para la gente, para la sociedad, para que las cosas funcionen de mejor forma, ¿cierto? Que no se pasen a llevar unos a otros o que no pasen a llevar las leyes y los derechos de cada uno, ¿cierto? Les cuento que este derecho, chiquitos, también lo vamos a tener como una profesión, ¿cierto? Ustedes saben que los abogados son los que ejercen el derecho, ¿ya? Ya sea a través de los juicios pequeños, ellos también ayudan a elaborar las leyes. En el caso de nosotros acá en Chile, nuestras leyes, ya, nuestro código de leyes va a estar en la Constitución, ya, que es un montón de leyes que van a estar todas juntas, ya. Ahora, vamos a ver desde dónde viene el derecho. Y justamente este derecho, chicos, viene desde Roma. Son los romanos los que empiezan con todo esto de las leyes, de normas, de organizarse, pequeños, para que esto funcione, ¿cierto? Ahora, vamos a conocerlo, chicos, en un principio, cuando está recién formándose desde Roma, lo vamos a conocer como derecho romano, que aquí en el PPT está, ¿ya? El derecho romano va a ser el nombre pequeño que va a recibir el conjunto, el grupito de normas que rigieron, que le dieron orden a la vida de la antigua Roma, ¿cierto? Entonces, vuelvo a repetir, el conjunto de normas que van a tener en la vida los romanos antiguos va a ser este derecho romano, ¿ya? Y esto va a permitir que esta civilización romana pueda ir avanzando, ¿ya? Y que nos pudiesen dejar un legado tan grande como el que existe hoy en día. Ustedes saben que las leyes siempre tienen que existir para aplicar las normas y saber desde dónde hasta dónde nosotros podemos hacer y actuar, ¿cierto? Y eso también se aplica a Roma. Piensen que estamos hablando hace muchísimos años, chiquillos, ¿ya? Entonces, vamos a estar pensando que se estaba formando este gran imperio. Por lo tanto, debían ellos tener normas que los guiaran a cómo actuar privadamente y también públicamente, ¿ya? Ahora,
vamos a ver un poquito de la historia de este derecho romano, chiquillos, y algunas de las cosas que hasta hoy en día nosotros mantenemos de Roma, ¿ya? Ahora, en la actualidad se sigue utilizando, chicos, el concepto de derecho romano, ¿ya? Para ordenar de forma jurídica, ya sabemos que cuando hablamos de jurídico estamos hablando de leyes también. Tía, mi internet está mal, no la escucho. Escucha, Cristian. Los demás me escuchan bien, porque puede ser, Cristian, que a lo mejor el mío esté funcionando mal. ¿Los demás me escuchan? Ah, ya, entonces es el del Cristian. Gracias, tía Alejandra. Gracias, Cata. Entonces, Cristian, el tuyo es el que está fallando. ¿Probaste igual reiniciar la página? Bueno, vamos a esperar a ver si se le soluciona el tema al Cristian, ¿ya? Voy a continuar. Hoy en día, este derecho romano, chicos, sigue funcionando en la actualidad, ¿ya? Pero hoy en día va a entenderse como el ordenamiento jurídico, es decir, el ordenamiento de estas leyes que regulan las actividades de los ciudadanos, ¿ya? Estamos hablando de más avanzado el tiempo del Imperio Romano. Ahora, dependiendo de lo que vaya sucediendo en la historia de Roma y dependiendo las situaciones que se vayan dando, se pueden ir sacando ya o agregando alguna ley o modificando alguna ley. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros en nuestra Constitución chilena, la Constitución que nos rige a nosotros, ¿ya? En nuestro derecho, como el derecho romano, chicos, nuestra Constitución está activa y creada desde 1980, ¿ya? Y durante ese periodo, ya más o menos les voy a especificar desde el año en el 90, más o menos del 90 hacia adelante, han pasado varios presidentes de la República acá en Chile que han hecho algunos cambios ya en estas constituciones, han agregado alguna otra ley, chicos, y va pasando a este ordenamiento jurídico que tenemos nosotros en Chile, ¿ya? No es igual a lo de Roma. Ustedes saben que cada país debe tener su ordenamiento jurídico de acuerdo a su realidad, a la economía que tiene, a la sociedad, chiquillos, ¿ya? Porque dentro de este ordenamiento jurídico, como es nuestra Constitución, vamos a encontrar leyes para todo. Vamos a encontrar leyes para el ámbito económico de las personas, vamos a encontrar leyes para el ámbito social, vamos a encontrar para el ámbito político. Entonces, es el conjunto completo de estas leyes. Y cada país tiene una ley o una constitución distinta, según lo que necesita evaluar. Por lo mismo, chicos, es que ahora nosotros estamos en un periodo bien importante que es el del apruebo o rechazo, para ver si nosotros vamos a cambiar esta constitución, chicos, ya, estas leyes que nos rigen a nosotros como país, si las vamos a cambiar o las vamos a modificar. ¿Ya? Eso es lo que se está decidiendo ahora, para buscar leyes que sean de acuerdo a la realidad que se vive hoy en Chile, o por lo menos durante los últimos 30 años en Chile, ¿ya? Entonces, vamos a volver con Roma. Como les decía yo, este derecho romano va a ser importante hasta el día de hoy, porque los chicos que estudian derecho, que van a ser abogados, que van a ser jueces, tienen que incluso, chicos, tener como asignaturas en la universidad, ¿ya? El derecho romano. Porque desde aquí parten todas las leyes que se fueron creando en todos los países del mundo.
Entonces, los romanos son los que hacen este ordenamiento y desde ahí se saca la idea, ¿ya? Solo lo importante, Cata, ¿ya? Entonces, vuelvo a repetir, el derecho romano va a ser el conjunto de normas que van a regir a la vida de las personas en la Roma antigua, ¿ya? Vamos a ir avanzando. Chicos, hasta el momento, ¿alguna duda? Con lo primero que expliqué, ¿hay alguna duda? Ya, la Cata me dice que no. ¿Y los demás? Ya, Cristian, no tiene ninguna duda. Jonathan, Franco, ¿ustedes tienen dudas? ¿Algo? ¿Vamos todo bien? Ah, Jonathan dice que no. Ya, ahí sí me apareció lo del Jonathan. Gracias, tía Alejandra. Ya, chicos, vamos a seguir avanzando. Siempre con el tema del derecho, chicos, o de las leyes, vamos a tener la figura ya de esta señora que va a tener, chicos, una pesa o una balanza en su mano. Esta señora significa que es la ley y la ley debe ser justa y equilibrada para todo el mundo. Es por eso que tiene una pesa, una balanza en sus manos. La balanza debe estar siempre equilibrada porque así como tiene derecho una persona, la otra también. ¿Ya? No es que solo uno tenga derecho por tener más dinero, ¿ya? Como lo vemos hoy en día, nosotros tenemos derechos, la gente tiene otros derechos y eso sin importar su estado económico, chicos, sin... se escucha robotizada, chuta. Ya, voy a tratar de verlo, ¿ya? Sin importar el aspecto económico, el aspecto social, sin importar su religión, sin importar su raza, da lo mismo. Va a haber que tener un equilibrio, chicos, entre esta ley que nos va a regir a todos, ¿ya? Y esta estatua, chicos, esta escultura, todavía se utiliza. Gracias, tía Alejandra. Todavía se utiliza para designar, chicos, o representar a la ley, ¿ya? Y esta estatua, esta escultura que representa la ley, viene desde los romanos, ¿ya? Entonces, este compendio, chiquillos, este conjunto de las normas de la antigua Roma, ya va a estar vigente en Roma, se van a utilizar al pie de la letra hasta el año 1453, ¿ya? Pero, chicos, ya los fundamentos que desde donde se sacan estas normas del derecho romano, ya se siguieron mantuviendo con el paso de los siglos. Eso quiere decir que desde donde se tomaron las ideas para realizar este derecho romano, se mantuvieron durante siglos. De hecho, hoy en día, el derecho, por lo menos de nuestro país, aún tiene fundamentos, chicos, y tiene base en el derecho romano. ¿Ya? Ahora, vamos a tener, chicos, ¿ya? Inclusión en los textos jurídicos germánicos. Cuando hablamos de los germánicos o de los germanes, vamos a estar hablando de los alemanes, ¿ya? Germania es Alemania. Ahora, en esa época se decía Germania.
o a los alemanes les decían germánicos, ¿ya? Hoy en día nosotros ya no utilizamos esa palabra, pero en ese tiempo, chicos, estamos hablando de alemanes, ¿ya? Entonces, para hacer que este derecho romano se mantuviera, chicos, primero fue a través de la inclusión de estos textos jurídicos germánicos, es decir, textos que tuvieran normas y leyes de origen germánico, de Alemania. Y después, como parte del Is Commune. Acuérdense que los romanos hablaban en latín, ¿ya? Y además de otros derechos que van a tener ellos como imperio, como nación, como país, chicos, ¿ya? Ahora, imagínense que desde aquí, chiquillos, de este derecho romano, de estas leyes que hicieron los romanos, se empieza a legislar en toda Europa. Y toda Europa toma como base esto que hicieron los romanos para ellos empezar a armar sus leyes en los distintos países europeos. O sea, los romanos se las mandaron. Hicieron algo muy, muy extraordinario, chiquillos. Ahora, desde aquí, pequeños, va a partir también el tema de la separación de poderes. ¿Ustedes saben cuáles son los poderes del Estado? ¿Alguno sabe cuáles son los poderes del Estado? Si quiere desmutear, puede hacerlo. Puede hacerlo el mandamiento, ya, estamos cerca. No, el Cristian no sabe. Les cuento, los poderes del Estado, chicos, son tres. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Ya? Esos son los tres poderes que existen del Estado. Ahora, usted me va a decir, tía, pero es que yo no entiendo qué es eso. Y yo le voy a contar. Y usted me va a decir, ah, sí lo sé, tía. El poder ejecutivo es el poder del presidente en un país. El poder legislativo es el poder que tiene la Cámara de Diputados y de Senadores, es decir, el Congreso Nacional. Y vamos a tener por último el poder judicial, que ahí vamos a estar viendo a los tribunales de justicia y las cortes supremas, chicos. Esos tres poderes son los que rigen a un país. No, los ministros vienen más abajo, vienen siendo parte del poder ejecutivo si tuviéramos que ponerlo en alguno de los poderes, Jonathan, los ministros. Pero los poderes del Estado son esos. Ejecutivo, presidente, legislativo, el Congreso Nacional y el jurídico, ¿ya? Que es el poder judicial, chicos, que va a corresponder a las Cortes Supremas, ¿ya? Entonces, también va a ayudar este tema del derecho romano, chicos, a que hoy en día nosotros seamos capaces de tener estas separaciones de poderes, ¿ya? La regulación también de los bienes que sean públicos, cuando alguien comete un crimen, chicos, incluso la organización de la administración de un país, cómo funciona, todo eso está basado en el derecho romano. ¿Se imaginan no hubiéramos tenido el derecho romano? Hubiéramos estado todo al lote por aquí y por allá, mandándonos puras embarradas. Vamos a ir avanzando. Estoy esperando que aparezca la diapo. ¿La pueden ver? ¿Les aparece a ustedes? Ya, perfecto.
Sí, porque cuando no me aparece acá prefiero preguntarles porque a lo mejor ustedes no la están viendo igual que yo. Ya, gracias. Vamos a ver, chicos, las bases del derecho romano. Cuando hablamos de bases, estamos hablando desde dónde se construyen. Diga, Dígame, Jonathan. ¿qué significa eso lo que dice ley de las X 2N? ¿Qué significa? Ya, ahora te lo explico. Gracias por preguntar, Jonathan. Chicos, cuando hablamos de bases de algo, vamos a estar viendo desde dónde surgen, ¿ya? Y desde dónde se sustentan las cosas. Por ejemplo, cuando hablamos de una mesa, ¿ya? Sabemos que bajo las patitas de esa mesa deben estar planitas, ¿cierto? Y que las patitas de la mesa, la base, la parte de abajo de la mesa, de las patitas de la mesa, te van a ayudar a que la mesa se mantenga en su lugar, ¿ya? Y que no se caiga, ¿cierto? Que tenga firmeza. Cuando hablamos de las bases del derecho romano, vamos a estar hablando de estas mismas bases, chiquillos, como las patitas de la mesa, que van a sustentar, que van a firmar y que van a sostener, chicos, esta ley. ¿Ya? Las leyes que nos da el derecho romano. Ahora, como bases del derecho romano, chicos, vamos a tener la ley de las 12 tablas. ¿Ya? Ojo, porque la X significa 10 en romano, en número romano. Un palito es uno y otro palito es otro más. Por lo tanto, X, esto igual es materia de matemáticas, pero lo vamos a colocar aquí para que ustedes lo tengan. La X significa 10 y cada palito solo, chicos, significa 1. ¿Ya? Se los puse en el chat. Entonces, si tenemos una X con 2 palitos, va a significar 12. ¿Lo entendieron, cierto? ¿O no? ¿Entendieron? ¿Sí? Ya, súper bien. Entonces, en historia se usa mucho, chicos, cuando hablamos de los siglos, hablarlos así en número romano, ¿ya? Como les decía, esta ley es la ley de las 12 tablas, ¿ya? Y esta ley de las 12 tablas va a ser un compilado, chiquillos, un grupito de leyes que va a realizar el emperador Justiniano, que es este caballero que aparece aquí. Aquí les puse yo la imagen de un mosaico del emperador Justiniano, ¿ya? Y esta ley que va a crear él va a ser el primero en crear estas leyes, chiquillos. Se va a llamar esta ley, ley de las 12 tablas. También va a ser conocida como Corpus Iuris Civilis, ¿ya? Ahora, ¿cuándo realiza esta ley de las 12 tablas el señor Justiniano, chiquillos? Va a ser en el siglo 6 después de Cristo. 6, ¿por qué? La B, chicos, en romano es un número y la B significa 5. Un palito, recuerden que significa 1. Por lo tanto, una B y un palito significa 6. ¿Ya? ¿Vamos claro hasta ahí? ¿Sí? Perfecto. Pueden ir anotando esas cosas para que después no se les olvide el número romano, ¿ya? Ahora, vamos a seguir con el tema de las bases del derecho romano. Para construir, chicos, este ordenamiento jurídico, ¿ya? Se tomó
para construir, acuérdense que yo les dije que para construir las leyes tenemos que tomar en cuenta lo que se vive en el país donde se están haciendo estas leyes. En este caso, la base principal, chicos, que va a tomar este señor Justiniano para armar esta ley de las 12 tablas y las leyes que siguieron fue en base a la costumbre, ¿ya? ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a estar hablando de los actos que se pueden realizar en sociedad y que están bien vistos, ¿ya? Como por ejemplo, nosotros en sociedad, ¿qué costumbre tenemos? Cuando yo llego a un lugar, ¿qué es lo primero que yo digo? Buen día, buenas tardes, buenas noches, ¿cierto? Cuando nosotros empezamos las clases, antes de empezar la clase, ustedes se ponen de pie y nosotros nos decimos buenas tardes, niños, buenas tardes, tías, ¿cierto? Esas son costumbres sociales, chiquillos, ¿ya? Cuando vamos caminando muy apurados, muy rápido, pasamos por el lado de alguien y decimos, si es que la pasamos a llevar a la persona sin querer, les decimos permiso, ¿cierto? Eso también son costumbres de actos socialmente aceptados. Ahora, ¿qué pasa si yo voy pasando y llego y le pego un empujón a la persona y le digo, yo voy pasando primero? Esos son actos sociales que no están aceptados. El ir y rayarle la pandereta a una persona o un portón a una persona, eso también es un acto social no aceptado, ¿cierto? Ahora, para construir este derecho romano, chicos, vamos a tener la base de actos que van a ser actos de agresividad. Muy bien, Jonathan. Esos no están permitidos, no están aceptados, ¿cierto? Vamos a tener, chicos, como les iba diciendo, la base del derecho romano va a ser estas costumbres, estos actos que van a estar aceptados y que a medida que yo los repito, que se repiten en la sociedad, van a estar validados, ¿ya? Y van a ser formas de actuar y van a ser legítimas. Por lo tanto, las leyes se van a armar desde ahí, pensando en lo que hace todo el tiempo la gente, ¿ya? Ahora, los romanos, chicos, van a regular a la persona como ciudadano, como parte de un país, pero también, chicos, de forma privada. Ya están esos dos ámbitos. Vamos a ir avanzando. Ya. La principal base que les decía yo iba a ser la costumbre o los actos socialmente aceptados. Pero también vamos a tener otras pequeños, ya, que van a apoyar esta primera base del derecho romano. Y vamos a tener, por ejemplo, las decisiones que tomaban los senadores también influían en cómo se hacían las leyes. Ya, recuerden que nosotros en Chile, en la actualidad, nuestras leyes son hechas ahí, ¿cierto? Con los senadores y los diputados, ¿ya? Ahora, ¿por qué se tomaba en cuenta lo que decían los senadores, chicos, para hacer las leyes en Roma? Porque estos senadores van a representar al pueblo, a la gente, ¿ya? Vamos a tener, chicos, también los pronunciamientos de los magistrados romanos, es decir, era muy importante lo que decían los jueces romanos, ¿ya? Vamos a tener también que las leyes fueran aprobadas por los ciudadanos. Si los ciudadanos estaban de acuerdo en que esta ley que se creaba romana, ellos dijeran sí o no, estamos de acuerdo o no. Por lo tanto, se hacían plebiscitos, como el que tenemos nosotros luego el 25 de octubre. En ese tiempo, chicos, estos plebiscitos ya van a significar, muy parecido a hoy en día, que la gente va a poder tomar la opción entre una y otra, entre un sí o un no. Normalmente los plebiscitos van a ser así, ¿ya? Por ejemplo, el plebiscito que nosotros tenemos el 25 de octubre, ¿ya? Para decidir sobre nuestra Constitución, es similar a un sí o un no, pero aquí va a ser
aprobar o rechazar, ¿ya? Entonces, acá la gente, ya los que fueran ciudadanos romanos, recuerden que no todos eran ciudadanos romanos porque los esclavos, los extranjeros, los niños y las mujeres no tenían derecho a votar en Roma. Entonces, en las asambleas donde se juntaba toda la gente, se les preguntaba, ¿están de acuerdo con esta ley? Y la gente podía decir sí o no, ¿ya? Vamos a tener también los iura, o van a ser también opiniones de los jurisconsultos. ¿Qué quiere decir, chicos? Quiere decir que a partir del principado, a partir de la gente que era que era más noble dentro del país, chicos, van a armar las constituciones también. La gente que tenía más poder social y político también podía decidir. Es decir, por ejemplo, venía un emperador romano y decía, yo quiero que funcione la ley en que todos los días la gente me salude y me diga, ¿cómo está mi rey? Y también eran tomadas en cuenta para colocarlas dentro del derecho romano. ¿Vamos bien? Ahora, chicos, el derecho romano, como ya les dije, va a ser muy, muy antiguo, ¿ya? Pero va a tener influencia en diferentes factores, chicos, de la sociedad en general, ya de cómo funcionaba el imperio. Vamos a tener sociales, políticos y económicos. Y según estas tres cosas que yo se las decía al principio, es como se van a armar estas leyes, ¿ya? Ahora, ¿por qué? Los romanos, chiquillos, fueron capaces de darse cuenta cómo se elaboraba una ley de forma rápida y sencilla para que los demás pudieran entenderla y la pudieran respetar, ¿ya? De repente nosotros, yo no sé si a ustedes o sus papás han tenido la posibilidad de ver alguna vez la Constitución, que sale, por ejemplo, ley no sé cuánto, artículo no sé cuánto, dícese que no sé qué, que no sé cuánto, y unas palabras tan enredadas que tú al final ni entiendes lo que quiere decir la ley. Entonces, a veces puedes mandarte una embarrada o cometer una infracción sin darte cuenta porque es muy difícil entender los tecnicismos de las leyes. En Roma, en ese tiempo, cuando se hacían estas leyes, tío, se buscaba que las leyes fueran lo más simples posibles para que la gente las pudiera entender sin ningún problema, ¿ya? Ahora, se trataba de buscar también la solución que fuera más justa en cada uno de los casos que se veían para incluirlos en la ley, ¿ya? Vamos a ir avanzando, que nos queda poquito tiempo. Ya. Vamos a tener, chicos, de una forma más simple, para que podamos entender cómo era este derecho romano o qué era, chicos, vamos a verlo de la siguiente forma. Esta va a ser la división más simple que vamos a tener del derecho romano. Vamos a tener el lus, inuria, fas y nefas. Y usted me va a decir, pero tía, eso no lo entendemos. Y yo les voy a explicar. Vamos a tener el lus, que va a significar normas creadas por el hombre, por las personas, ¿ya? Vamos a tener otra parte que van a ser las inurias, que van a ser todo lo contrario, van a ser normas que no van a estar creadas por el hombre, chicos, ¿ya? O también se puede entender como faltas que puede cometer el hombre ante estas normas que él mismo dice que existen. Vamos a tener también el fas, que va a ser la voluntad divina, es decir, van a ser las normas que los dioses romanos van a decir que se deben realizar, ¿ya? Y vamos a tener el nefas, ¿ya? Que va a ser todo lo contrario a la voluntad divina, que va a ser lo que los dioses, por ejemplo, no querían que sucediera, pero sucedió, ¿ya?
Entonces, si nosotros lo vemos más simple todavía, las leyes van a estar hechas de acuerdo a los dioses y de acuerdo a los hombres. El derecho romano, chicos, lo vamos a tener dividido en dos. Vamos a tener el derecho público y el derecho privado. ¿Ya? Cuando hablamos del derecho privado, ya vamos a estar viendo que este tipo de derecho va a regular cómo se van a llevar entre ellos los ciudadanos y lo que les interesa tener. Por ejemplo, sus casas, sus animales, su familia, ¿ya? Y vamos a tener también el derecho público, ¿ya? Que va a ser este orden jurídico que va a regular el Estado, el gobierno y a las personas y cómo interactúa el gobierno con las personas y las personas con el gobierno, para que ninguno de los dos lados cometa alguna infracción o algún crimen, chiquillos. Vamos a avanzar. Ya. Para algunos juristas de la época, es decir, las personas que armaban todas estas leyes y estas cosas, van a decir que el derecho va a ser el arte de lo bueno y lo equitativo. Es decir, lo que se debe hacer y cómo se debe hacer. ¿Ya? Va a haber otra persona que se llama Ulpiano, y él decía que la justicia, chiquillos, va a ser la voluntad de dar a cada uno su derecho. Es decir, entregarle a cada uno la posibilidad que decida. Sí, Jonathan. Ya, porque el tema igual es complicado para explicar. Ahora, este derecho romano va a tener 3 preceptos. Nos va a decir, esto es lo que nos dice el derecho romano con todas estas leyes. Primero, que tenemos que vivir honestamente, ¿ya? Que no tenemos que dañar a ninguna otra persona, ¿ya? Y debemos dar a cada uno lo que merece y necesita, que es lo que debiese ser hoy en día también. Entonces, chicos, vamos a quedar hasta aquí, ¿ya? Les voy a colocar, chicos, el link de la prueba, ya, que tienen que realizar ahora. Son 4 preguntas muy fáciles. Yo logré grabar esta clase, chicos, con la nueva modalidad, y se las voy a enviar al correo de la profesora, ¿ya? Ella después se los va a enviar a ustedes. Hagan la mini prueba que les envié acá en el chat, chicos. Por favor, cuídense mucho, que estén muy bien, pórtense bien en la casa. Yo les voy a enviar el PPT, así que para que no se preocupen, ¿ya?